Hola, mi nombre es Bolívar, administrador de empresas, docente universitario, conferencista, consultor para las organizaciones en temas relacionados con el marketing y el desarrollo humano. Pues para mí es un placer poder presentarte esta segunda parte del video que he titulado Cómo realizar mi trabajo de grado. Esta vez traigo otro interrogante y es cómo realizar mi anteproyecto de grado. Quiero explicarte un poco más en profundidad de qué se trata el anteproyecto. ¿Y por qué estoy realizando estos videos? Porque en mi trabajo de docencia universitaria he tenido algunos estudiantes preguntándome cómo realizar un trabajo de grado. Es una pregunta que siempre me han realizado. He sido asesor, he sido jurado de algunos trabajos, he sido asesor externo también de algunos estudiantes con muchas inquietudes. Y a mí me parece que ese tema de lo metodológico se puede simplificar un poco más. Aquí me disculpan los profes de metodología de la investigación, ese no es mi tema, pero sí he trabajado en ello. De hecho, mi maestría en ciencias de la organización tiene un énfasis en profundización de investigación y docencia universitaria. Yo creo que desde ahí puedo tener algo de autoridad para hablar sobre este tema, pero lo quiero hacer de una forma mucho más práctica, lo quiero hacer de una forma alejada un poco de lo teórico y más desde lo pragmático, desde lo práctico. Entonces quiero que presten mucha atención a esa segunda parte del video porque de verdad que el anteproyecto es, para mí, siempre lo he dicho, es el 60% de un trabajo de grado. Una vez hayas terminado tu anteproyecto, ya teniendo un tema, teniendo todo, ya solamente resta es hacer el trabajo práctico, es investigar, recolectar información y saberla organizar muy bien. También quiero aprovechar este segundo video para darte ciertas recomendaciones a la hora de abordar este proyecto de investigación. Uno es que tengan mucho respeto por la ortografía, por la técnica de escritura. Vamos a repasar la escritura que nos enseñaron en la primaria, en el bachillerato, al respecto de la gramática, de la correcta redacción, al utilizar la puntuación de manera correcta, al usar, sobre todo, ¿sabes qué? Te voy a recomendar algo. Busca en Google y te voy a dejar algunos datos acá de los conectores que te van a ayudar a enlazar los párrafos. Como evaluador, sí he tenido la oportunidad de explicarle a algunos estudiantes qué revisa un evaluador. Te voy a explicar algo. Principalmente lo que revisa un evaluador cuando le pasan un anteproyecto. Trabajos de grado se hacen en 2 semestres, 3 en algunos casos. El primer semestre se va en el desarrollo de la propuesta investigativa, que en algunos casos se llama anteproyecto. Durante ese primer semestre entonces se están definiendo los títulos, los objetivos, la pregunta problema y también se organiza la parte metodológica del trabajo. Entonces, en ese sentido, lo que va a revisar el evaluador de ese anteproyecto principalmente es que el título tenga concordancia o concuerde con la pregunta, que esa pregunta esté correctamente enlazada con el objetivo, que en algunos casos será general y específicos, de acuerdo a la alineación o de acuerdo a lo que plantee la entidad. Luego entonces, el anteproyecto se revisa desde el marco referencial y desde la parte metodológica. Son estos 5 puntos los que principalmente se entran a evaluar por parte de quien está a cargo de hacer esa evaluación. Igualmente tenemos una revisión completa que va desde el título, la pregunta problema, los objetivos, el marco referencial, todo lo que tiene que ver con lo metodológico. Principalmente estos son los puntos en los que más se enfoca un evaluador. Seguidamente, pues un buen evaluador va a revisar la parte de escritura, la técnica de aplicación de normas APA, puntuación y demás aspectos que le dan calidad y rigurosidad al documento. ¿Por qué el primer video se enfocó en el título? Porque lo primero que mira el evaluador es el título. De ahí se desprende el tema y debe tener una relación directa con la pregunta y la pregunta con los objetivos, y los objetivos son los que definen el resto de la investigación. De allí que el video en la parte 1 se enfoque en eso. Ahora vamos a redactar todo y vamos a escribir, y allí viene otro de los problemas, y es que como no leemos y tenemos unas bajas estadísticas de lectura, por eso nos impide eso tener práctica en la escritura. Entonces vas a aumentar tu nivel de lectura. Primera recomendación. 2, vas a recordar las técnicas de escritura que aprendiste en el colegio. Yo te invito a ti que has optado por hacer un proyecto investigativo, pues que le tomes un poquito más de cariño y te enfrentes a ello.
En este segundo video te voy a explicar cómo terminar ese anteproyecto de grado. Bienvenidos entonces a mi canal. Suscríbete y deja tus comentarios de qué ha sido lo más complicado en este anteproyecto. Bienvenidos. Como ya lo comentamos anteriormente, el anteproyecto está haciendo una propuesta de investigación en donde se han definido unos puntos que a continuación veremos. Título, introducción, pregunta, problema, objetivo, justificación, marco de referencia, metodológico, cronograma y presupuesto. En el primer video entonces estábamos viendo todo lo relacionado con los primeros puntos. Entonces abordamos el título, la introducción, la pregunta, problema y los objetivos. Para este video entonces vamos a seguir con los puntos que siguen. Los puntos que siguen entonces son la justificación, el marco de referencia, toda la parte metodológica, el cronograma y el presupuesto. En ese sentido ya estamos listos para mirar qué es la justificación. Recomendación entonces para esta etapa de la justificación, tengas un párrafo de presentación en donde contestes a la pregunta por qué estás eligiendo el tema, por qué es importante investigar sobre ese tema, por qué deberíamos estar leyendo sobre eso. Justificar, así como lo dice la palabra, y puedes agregar unos párrafos en donde subdividas ese por qué. 1, desde lo teórico, porque es importante ese marco teórico. 2, desde lo metodológico, por qué lo realizaste así. La metodología es el cómo se realizó, la relevancia social, el impacto que va a tener para el entorno y la relevancia institucional. Si has escogido alguna empresa donde tú estás trabajando, has llegado a la parte del marco referencial, es importante en el primer punto definir el estado del arte o los antecedentes. Dependiendo de la institución o el marco investigativo o tu asesor te va a llamar estado del arte o los antecedentes. Mi recomendación es que la relevancia institucional tiene que ver con la justificación de todo lo concerniente a la organización que se ha escogido como unidad de análisis, o también se puede justificar desde la perspectiva de por qué es importante esta investigación para la universidad o la institución educativa donde tú estudias. Tomes investigaciones, estudios que se hayan realizado sobre la misma temática, sobre la misma teoría que tú estás abordando o que se parezcan en el título. Eso es muy importante, que en Google Académico te apoyes en todas las investigaciones anteriores a la tuya de los últimos 5 o 10 años máximo, que tengan un título parecido, casi igual, tanto desde la teoría o de algunos aspectos conceptuales, o que se parezcan en términos de la organización o la unidad de análisis que hayas escogido. Esa revisión del estado del arte es importante. ¿En qué sentido? Entender qué otras investigaciones, estudios se han hecho sobre ese mismo tema o sobre esa misma teoría. Es más, mi recomendación es que eso lo hagas muy al detalle, porque eso también te va a ayudar a saber cómo hacer tu propio trabajo de grado, mirando anteriores investigaciones. Eso es muy importante. Te recomiendo mucho esta parte del estado del arte y antecedentes. Luego entonces vas a definir cuál es el contexto. En algunos casos sería bueno que definieras un micro y un macro contexto. ¿Qué es eso? Es mirar cuál es el contexto en el cual se realiza la investigación o el estudio. En algunos casos se define desde la ubicación geográfica en donde está la organización o unidad de análisis. Entonces, como micro sería, por ejemplo, la empresa que se ha escogido para tomarse como referencia o el sector empresarial, y la macro sería todo lo que gira alrededor de esa unidad de análisis o de ese microcontexto que se ha definido, la ciudad o la región o el país o el continente o la población que se está investigando. También en el marco referencial está todo lo concerniente al marco teórico y conceptual. A veces solamente se habla de marco teórico, en algunas ocasiones se habla de marco teórico y conceptual. El marco teórico es en donde se va a centrar y tiene que ver mucho con lo metodológico, porque ese marco teórico es el que va a dar orden de todas las variables que se van a investigar, es el que va a guiar, es el mapa. Entonces, como marco teórico, el marco teórico tiene un papel protagónico dentro de todo lo que concierne a la investigación o al estudio que se está realizando. Igualmente, los conceptos son los que complementan esa teoría. Para el caso de la investigación o el título que escogimos, ese marco teórico sería la administración, y los conceptos, pues todo lo relacionado con los procesos y las ventas. Como marco legal, o para estudiar el marco legal, te recomiendo entonces que revises así en ese orden, de lo general a lo específico, desde el orden constitucional, desde el orden regional o departamental, desde el orden municipal o de ciudad. En este punto debe ir todo lo relacionado
al marco jurídico, aquellas normas que rigen la temática que has escogido. Según el tema, el marco legal varía. Para nuestra investigación sería todo el marco legal que concierne al tema administrativo de acuerdo a las empresas de servicios. Ese sería el marco legal del ejemplo que hemos dado. Y llegamos a el diseño metodológico. Esto de la metodología es uno de los puntos en donde más se retiene el investigador. Y donde digo retiene es donde, digamos, donde hace una pausa, donde más se complica la situación, donde los estudiantes pues terminan por abandonar muchas veces sus proyectos porque no entienden esta parte. En la metodología se debe definir cómo se va a realizar la investigación. Para eso entonces me gustaría que definieras si vas a realizar encuestas, entrevistas, revisión documental, qué es lo que vas a realizar, cómo vas a realizar tu investigación. Y esa es la pregunta que le debes hacer a tu asesor. ¿Cómo me recomienda usted que yo haga mi investigación? ¿Qué instrumentos? Entonces, cuando se habla de tipo y diseño de investigación, se debe definir si es cualitativa o cuantitativa. Cualitativa es toda aquella investigación que se realizan con preguntas abiertas, que se realiza con instrumentos que miden una serie de aspectos desde lo cualitativo, o sea, desde lo intangible. Y lo cuantitativo tiene que ver con el uso de herramientas que permiten tener palpable los resultados de la investigación, llámese encuestas, cuestionarios y algunos elementos que dan un sentido un poco más tangible de la investigación. Son preguntas cerradas, a diferencia en lo cualitativo que son preguntas abiertas, un poco más difíciles de realizar. ¿Cuál es la recomendación hoy en día en la ciencia administrativa? La recomendación que dan los expertos es que se realicen investigaciones mixtas, en donde las herramientas que se deciden usar son de tipo cuantitativo y cualitativo, o sea que se usan, por ejemplo, entrevistas y encuestas y se combinan con la revisión documental. Ahora las variables son aquellas que dan todo lo que respecta al marco teórico. Del marco teórico van a salir todas tus variables. En el caso de la administración de las ventas o de la administración de los procesos en ventas en las organizaciones de servicios, las variables, dependiendo del autor, es tomar un autor como referencia de marco teórico y mirar para ese autor qué es la administración. Por ejemplo, hay algunos autores que definen la administración como un proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. Estas serían las 4 variables principales. Y la operacionalización es definir cómo se va a investigar la planeación de las ventas, cómo se va a investigar la organización de las ventas, cómo se va a investigar la dirección de las ventas y por último cómo se va a investigar el control de las ventas. Esas 4 variables se operacionalizan de manera tal que se dan dando las preguntas por cada una de las variables y así quedan diseñadas las técnicas o quedan definidos los instrumentos para recolectar los datos. En ese sentido tendríamos una última parte de explicar la metodología y es definiendo las fases operativas. Te voy a recomendar que definas 3 fases operativas. 1, en donde se define el proyecto de investigación. 2, donde se recolecta la información. Tercera fase operativa sería la de analizar la información, procesarla, obtener los resultados y concluir. Ya para terminar el estudio de esto de cómo se realiza un anteproyecto, todo lo relacionado con el cronograma. El cronograma básicamente lo que busca es que el investigador tenga una ruta en términos de actividades, fechas y responsables. Es un requisito que se debe cumplir y sirve más al investigador que como elemento evaluativo de quien está haciendo la calificación o el que está definiendo si el anteproyecto es viable o no. Igual pasa con el presupuesto, es una herramienta que sirve más al investigador que al mismo revisor. Una vez definidos estos 2 pasos, tienes listo tu anteproyecto para que pase a evaluación y aprobación por parte de tu jurado. Revisa si te piden alguna norma local, si te piden cumplir con las normas APA, cúmplelas a cabalidad. Eso también es muy importante y a todos los evaluadores nos piden que la revisen. Ya cumpliendo con todo esto tendrías un anteproyecto muy completo. Muy bien, si te gustó este video, entonces comenta cuál fue la parte que más te ha gustado. Ya tenemos 2 videos con los cuales puedes hacer tu anteproyecto. Vamos a tener un tercer video
en donde ya les explicaré con mucho más detenimiento cómo desarrollar los objetivos específicos, y con eso van a terminar gran parte del proyecto de investigación. Pasaríamos a las conclusiones, recomendaciones, y en algunas universidades piden discusión de resultados, y también pudiera ser un cuarto video, depende de cuántas personas comiencen a ver estos videos, al respecto de las normas APA, que son las que nos rigen a los administradores, toda la ciencia administrativa. Nos vemos en el próximo video, suscríbete y comenta.